Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estamos hablando con el ministro de Defensa del gobierno electo, que nada, en horas está asumiendo, que es Agustín Rossi, alguien que ya ocupó este cargo, que conoce de qué se trata. En un día también muy particular, porque se produjo el encuentro finalmente entre los actuales ministros que están en el ejercicio del poder, los designados por Alberto Fernández, en un gabinete que me parece que es unánime. La decisión es un gabinete albertista. Había la discusión respecto de si Cristina iba a imponer sus nombres. Me parece que el presidente de la Nación ha decidido, en algunos casos, con toda lógica, centralidades de personas que conoce hace mucho tiempo. Estoy pensando en Vilma Ibarra como secretaria legal y técnica, Marcela Lozardo como ministra de Justicia. En otros ha recurrido a la experiencia. Está otra vez Ginés González García, está Agustín Rossi, que ya ocupó la cartera. Y en otros casos son ministros absolutamente novedosos. Creo que el gran planteo y la gran incógnita será qué pasa con el Ministerio de Economía, un hombre que viene desde la heterodoxia, un hombre que es un teórico, que conoce mucho de lo que, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha postulado, rodeado de un conjunto de técnicos que sí conocen la praxis de lo que está sucediendo. Mañana se va a producir la asunción, luego por la tarde la jura de los ministros, y vamos a hablar con uno de ellos, que es Agustín Rossi, a quien ya recibo. Señor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Por favor, ahí estamos. ¿Otra vez a la autopista Rosario-Buenos Aires? ¿Viene otra vez el tema? Un poco, ¿no? Y la autopista, salvo los 2 años del 2015 al 2017, que no tenía, estaba en el Parla Sur, digamos, ¿no? Y había una sesión por mes. Hace años. Que la conocemos. Desde el 2000, que la conocemos. Desde el 2005 que es así. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó cuando escuchaste lo van a nombrar ministro de Defensa para sacarlo del jefe de bloque para que Máximo maneje el bloque y qué sé yo cuántas cosas más? Qué sé yo, me pareció que era una construcción más destinada a decir, mirá cómo se está quedando Cristina con todo, y sé que ella maneja la Cámara de Senadores, el hijo maneja la Cámara de Diputados, pero la historia es absolutamente distinta. Alberto me llama el 25 de octubre, 2 días antes de las elecciones. Estaba en el supermercado. Góndola de los lácteos. Góndola de los lácteos, no vamos a decir el nombre, Pellegrini Moreno, en la ciudad de... Conocemos perfecto. En la ciudad de Rosario. Ya había terminado la campaña, ya estábamos en la etapa de la veda, digamos, ¿no? Así que había aprovechado para ir al súper. Y bueno, empezamos a hablar. Me dijo directamente que me necesitaba en el Ministerio de Defensa. La verdad que me sorprendió porque mi cabeza estaba preparada para seguir en el Parlamento por algo que él había dicho o que había dejado trascender, digamos, ¿no? Que no iba a repetir ministros, menos aún en la misma función, digamos, ¿no? Bueno, y ahí empezó absolutamente todo, digamos, ¿no? O sea que la decisión de Máximo presidente de bloque fue posterior a mi idea de que vaya al Ministerio de Defensa. ¿Te gusta esto que decía que algunos definimos como un gabinete albertista antes que cristinista? Como diría Alberto, frente todista. El otro día, después de la presentación, nos convocó, estuvimos todos charlando con él un rato allí en sus oficinas y nos dijo claramente eso, digamos, ¿no? Hay que hacer frente todismo, ¿no? Así que yo, que siempre dije que no tenía contradicción entre mi identidad de kirchnerista y peronista, que iba al psicólogo por otras cosas, no por esa ahora no tengo contradicción entre mi identidad de kirchnerista, peronista y frente todista. Pero sí es un muy buen gabinete, es un gabinete que armó él, que se nota claramente su impronta y su mirada en la conformación del gabinete. ¿Charlaste, consultaste, hablaste con Cristina? Sí. ¿Y? Cristina estaba absolutamente de acuerdo. Le pareció que había hecho una muy buena gestión los 2 años y medio anteriores, que había estado en el Ministerio de Defensa, que le parecía a ella, que intuía que había que ir con experiencia a ese lugar. No había pasado todavía lo de Bolivia, pero ella me dice, fíjate todo lo que pasa en América Latina, con lo cual muestra que siempre está un poquito más adelante que todos nosotros, pero sí, me alentó. Bueno, en general siempre me alienta Cristina, digamos, ¿no? Le hablamos del bloque, y dice, lo vamos a resolver al bloque de alguna manera, pero sí, me alentó. ¿Te gusta esa expresión, volvimos mejores o volvemos mejores? No del todo.
Me parece que volvimos distintos. Me parece que lo que hay es una experiencia política nueva. El Frente de Todos es una gran coalición, quedó demostrado en la conformación del gabinete. El kirchnerismo es una parte importante, ha aportado muchísimo a la construcción de esa gran coalición, pero es una cosa distinta. No vuelve el kirchnerismo que dejó el poder el 10 de diciembre del 2015. Me parece que es distinto. Lo que venimos a expresar es una cosa distinta, que quizás en algunos momentos la expresamos en los 12 años anteriores, pero que ahora volvemos a expresar una cosa distinta a la que nos fuimos el 10 de diciembre del 2015. ¿Te animás a perfilar 2 o 3 cosas de esa cosa distinta? Bueno, la amplitud, ¿no? Nosotros, todos los que estábamos allí en el gobierno, si no me equivoco, me parece que la última vez que estuvimos juntos fue en el 2007. Digamos, ¿no? Cuando a la salida del gobierno de Néstor y al inicio del gobierno de Cristina, diría con claridad. Digamos, no, me parece que lo que tiene ahora es un gabinete en donde los que vamos a conformamos este gabinete, en los últimos años, algunos transitamos los mismos caminos y otros transitamos caminos distintos. A veces paralelos, a veces más enfrentados, pero que claramente en algún momento también compartimos el mismo lugar y el mismo espacio político, pero es un gabinete amplio, ¿no? Es un gabinete que ahí está la riqueza de la coalición, ¿no? Las coaliciones no se hacen entre los iguales, se hacen entre los parecidos, entre los que pensamos parecido en un momento, en una determinada coyuntura, y bueno, y la habilidad de quien conduce, la sapiencia, la maestría de quien conduce hace que todo eso termine dando un resultado claramente positivo. Es decir, de acuerdo a lo que me decís, no hay que esperar un tercero o cuarto. Si tenemos Néstor, Cristina, no es un cuarto gobierno kirchnerista el que se inicia mañana. Para mí no. Mi mirada es que empieza una cosa distinta. Y quizás para la política argentina, para la democracia argentina, empiece una situación distinta y tengamos posibilidades de, como digo yo, de refundar esta democracia y que la base del funcionamiento de la democracia sea que el respeto que yo tengo por mis ideas sea el mismo respeto que tenga por las tuyas, por más que no las comparta y por más que en algunos casos disienta y por más que en algunos casos hasta me enojen las ideas que vos expresás, pero tengo que respetarlas porque así se construye claramente la democracia. Pero me parece que es otra etapa, ¿no? Esto es así. Las etapas, por ahí uno puede decir, para que sea considerada una nueva etapa, tiene que pasar una cantidad de tiempo. Bueno, me parece que se inicia una cosa distinta, una cosa novedosa en la Argentina y bueno, y me parece que es el gran desafío y que quizás es lo que entusiasma, lo que motiva y que también va a tener en algún momento sus tensiones, ¿no? Porque eso es la política. Eso es la política, digamos, ¿no? Y porque además, me parece que es absolutamente lógico y ahí está, como decíamos recién, la habilidad de quien conduce, que de esos momentos, de esas tensiones, salgan siempre elementos positivos. Sí, todos, y esto lo tenemos absolutamente claro, el primero que lo tiene claro es Alberto, Cristina, todos los ministros, todos los funcionarios, los diputados, los senadores, todos los militantes del Frente de Todos sabemos claramente el valor de la unidad. Y tenemos absolutamente claro que si no nos hubiésemos unido, la solución, el resultado electoral hubiese sido muchísimo más difícil ganar las elecciones. Y me parece que eso hay que trasladarlo también a la acción de gobierno, ¿no? Mantener la unidad es una condición indispensable para que nuestro gobierno tenga la fortaleza política que se necesita para sacar a la Argentina adelante de esta crisis que hoy tiene. El presidente dijo el sábado en el acto que va a ser una oposición constructiva. ¿Le creíste? Más o menos, vamos a verlo. ¿Por qué más o menos? Porque a veces veo que tienen expresiones muy duras, porque su discurso político desde que fueron las PASO, desde que terminó las PASO hasta ahora, es un discurso político no dirigido a la globalidad de la sociedad, sino a alimentar su núcleo duro de votantes.
porque en el marco de ese núcleo duro él radicalizó en muchas posiciones su discurso, de ser el presidente que dijo, bueno, que se debata el aborto a levantar el pañuelo celeste. Hay un tránsito, digamos, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver fundamentalmente con su mirada, digamos, ¿no? Y con este cambio que ha tenido. Entonces, yo quiero verlo a eso, y quiero verlo y verificarlo. Ojalá y sea como... Ojalá que el abrazo que se dieron Alberto y Mauricio ayer en Luján sea un abrazo que permita visualizar una oposición claramente constructiva, digamos, ¿no? Que no sea una oposición que ponga permanente. Vamos a hacer un oficialismo constructivo. No vamos a ir a destruir a la oposición como quisieron hacer con nosotros en estos 4 años que nos persiguieron con el Poder Judicial o con un sector del Poder Judicial y del Partido Judicial. Eso que lo tengan absolutamente en claro. Nosotros no vamos a intervenir en la justicia, no vamos a utilizar la justicia para perseguir en términos políticos, no vamos a utilizar la justicia para ganar en la justicia lo que la política no nos da. Yo entonces, no quiero ser funcional algo que detesto, que es la grieta. Sí, pues sí. La verdad, pero lo voy a decir solo una vez y ya está. Pero digo, no hubo, si volvieron mejores, supone, vamos por todo, no les gusta, formen un partido y ganen, el dedo admonitor en la cadena, ¿eso no va a existir? Bueno, el dedo Alberto lo utiliza mucho, digamos, ¿no? Así que no me parece que eso haya sido lo sustancial, pero la verdad es que me parece que en lo gestual Alberto tiene una cantidad de gestos que muestran que vamos en una etapa, distinta. Pero no solamente en lo gestual, lo que yo acabo de decir sobre que no vamos a utilizar la justicia para perseguirlo, ha dicho Alberto claramente. Queremos que exista de vuelta una justicia en donde lo que impere sea el derecho, que los acusados se les respete el principio de inocencia hasta que tengan sentencia definitiva, que se respete el derecho, que se garantice libremente el derecho de defensa. Esto es lo que queremos de la justicia argentina y yo creo que eso es un salto de calidad institucional enorme. El mayor salto de calidad institucional que nosotros podemos aportarle a la Argentina en los próximos años, entre otras cosas, es ese. Es sacarnos esta idea con la cual funcionó el macrismo, de esto que describía Cristina, la mesa judicial y demás, de escribir, realizar operaciones judiciales todo el tiempo para tratar de perjudicar al adversario político. Por eso digo, no sé si Macri va a ser una oposición constructiva. Sí, nosotros vamos a ser un oficialismo constructivo. ¿Cómo leíste las declaraciones de Marcos Peña, sábado o domingo, no me acuerdo, en Clarín, que dijo es injusto valorar un gobierno por solo 2 o 3 parámetros, cuando el periodista le dice ustedes prometieron pobreza cero y la pobreza aumentó al 40,8, la inflación al 55? ¿Qué te pasa cuando lees a Marcos Peña, aún defendiendo el gobierno en los parámetros sociales? Bueno, Marcos Peña es el alter ego del presidente, ¿no? Y entonces es el que sostiene, yo creo que todo esto que ha construido Macri desde las PASO hasta ahora es construir el relato desde el cual se va a parar en la oposición. Macri sabía después de las PASO que era imposible ganar las elecciones, entonces dijo, bueno, a ver cómo hacemos para construir, desde qué lugar nos vamos a parar o nos vamos a posicionar. Nos vamos a posicionar desde la oposición para construir nuestro propio relato. Entonces, lo que te termina diciendo el discurso final de Macri y de Peña es: no tuvimos la suerte necesaria como para terminar haciendo un buen gobierno. Nos faltó suerte, digamos, como si fuese un partido de fútbol, digamos, ¿no? Como River ayer que erró 2 penales, digamos, ¿no? Y no es así. Lo que fracasó, independientemente de Macri, independientemente de Marcos Peña, y yo creo que esa es la mayor enseñanza que tendríamos que tener todos los argentinos, es el modelo económico que sustenta en políticas neoliberales que siempre terminan de la misma manera en la Argentina generando estos niveles de crisis. Sucedió en la dictadura con Martínez de Oz, sucedió con Menem y Cavallo, y ellos creyeron que haciendo lo mismo que se hizo en épocas anteriores, esta vez en lugar del Titanic se iba a hundir el témpano. No, se hundió el Titanic con nosotros adentro. ¿Te reuniste con Oscar Aguad? Sí. ¿Cómo te fue? Bien, tengo una relación de hace muchos años, nos conocíamos, creo que en algún momento él fue presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y yo era presidente del bloque del Frente para la Victoria en ese momento, así que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Fue una amable reunión en donde
él quedó a disposición, me dijo algunas cosas que estaban pendientes de decisión, algunas compras que él había frenado porque implicaban desembolsos que se te iban a tener que erogar en el próximo gobierno, pero había quedado todo para analizarlo y para verlo, digamos, ¿no? En términos muy formales, si se quieren, amigables. ¿Hizo una buena gestión, Aguad? Es muy difícil analizar la gestión de Aguad sin lo que ha cubierto toda su gestión, que es lo del Ara San Juan, digamos, ¿no? Entonces, sobre el punto específico de la gestión, bueno, habrá que ver algunos intentos de reforma que se hicieron y algunas cosas que se llevaron adelante, cuál es el resultado que se tiene. Para eso necesito estar más adentro y tener una mayor información. Lo he dicho públicamente, me parece que la gestión de la crisis cuando sucedió lo de Ara San Juan fue deficitaria. Apareció una falta absoluta de contención para con los familiares, aparecía el ministerio peleado con la Armada peleada con el jefe de la base de submarino, el jefe de la base de submarino en Mar del Plata, y muchas veces vimos a los familiares pelear en soledad, digamos, ¿no? Hay que reconocer que esa insistencia de los familiares fue la que obligó al gobierno a que contrate el avión que hizo toda la búsqueda, que finalmente terminó encontrando el lugar en donde está el Ara San Juan. Así que me parece que eso es muy sintomático o que cruzó claramente durante toda su gestión, ¿no? Cambiemos se encargó de decir que ellos vinieron a reivindicar a las Fuerzas Armadas, que el kirchnerismo no quiere, que todo lo que sea Fuerza Armada, Fuerza de Seguridad, el kirchnerismo repele. Eso es mentira. Es mentira. Nosotros hicimos, cuando yo estuve en el Ministerio de Defensa, hicimos una política de crecimiento de las Fuerzas Armadas, de crecimiento de las empresas que están ligadas a la industria de la defensa. Iniciamos una política de reequipamiento. Creemos que las Fuerzas Armadas tienen un rol dentro del marco de lo que significa dentro del marco de lo que significa el proyecto de nación. Entendemos claramente la misión que tiene la Fuerza Aérea en la custodia del espacio aéreo. Tenemos uno de los litorales marítimos más importantes y ahí la Armada tiene un rol indispensable que jugar y llevar adelante. El Ejército tiene un despliegue territorial a lo largo y ancho de toda la Argentina que es más que importante. Todos los mayores iniciativas tecnológicas que hoy usamos habitualmente, el celular, la computadora, internet, nacieron en algún momento en una Fuerza Armada, en un desarrollo de la industria para la defensa. Así que la verdad que estamos claramente comprometidos con un ideario, el ideario de Mosconi, el ideario de Savio. Son valores que nosotros hemos destacado y que hemos rescatado permanentemente. La verdad es que en ese lugar nos pusimos. Somos además una fuerza política, el peronismo, cuyo jefe político y líder político fue un militar. Así que mal podríamos tener una cuestión de piel con las Fuerzas Armadas. Sí es cierto que nosotros, durante mucho tiempo, durante la gestión de Néstor y de Cristina, lo que hicimos fue resolver la cuestión de las violaciones de los derechos humanos, no indultando, no poniendo un manto de olvido, sino que sea la justicia la que determine. Y eso fue lo que nos impulsamos, el ciclo de memoria, verdad y justicia. ¿Se sostuvo eso en el gobierno del macrismo? Porque digo, nobleza obliga, los juicios por la verdad fueron impulsados, se desarrollaron, hubo condenas, etc. ¿Macri puso ese mismo empeño? No sé si se puso el mismo empeño, pero no se detuvieron. No, por obra de los organismos y los familiares, ¿no? Siguen estando y siguen llevándose adelante. A mí me parece que ese es un valor que la Argentina tiene, es reconocido internacionalmente lo que hemos hecho en materia de derechos humanos. Sí es cierto que quizás esta idea de, como yo digo, de la cuestión militar, la cuestión militar es la relación de los militares con los derechos humanos, los militares con la democracia, quizás ha ocupado tanto espacio en el debate público que no le ha dado lugar
a un espacio para la política de defensa. Y yo creo que ahora quizás hay una nueva situación. De hecho, yo creo que la próxima generación de militares, ya casi el 100% de ellos recibieron su sable en democracia, o sea que recibieron su sable con Raúl Alfonsín, que nos permita definir una política de defensa que tiene que ser una política de Estado, y que yo pretendo que es así. Y me parece que eso es responsabilidad de todos los espacios políticos. El otro día le hicieron un homenaje a Horacio Jaunarena en el Senado de la Nación y fui también como gesto, digamos, ¿no?, de imaginarnos una posibilidad de una política de Estado en materia de política de defensa en los próximos años. ¿Cómo viviste el episodio de Milani, ahora sobreseído por la causa Ledo? Lo viví como alguien que estaba en ese momento, que fue criticado por la decisión de Milani y que las cosas que hicimos en ese momento fueron correctas. Milani era el subjefe del ejército cuando yo llegué como ministro de Defensa. Cristina me dice, me parece que para estos 2 últimos años y medio, más la segunda mitad de mi mandato, recambiemos las cúpulas militares. En el ejército, en la Armada, colocamos a los subjefes de jefe. En la Fuerza Aérea, al inspector general, creo que era el número 3 en la promoción de jefe, y trocamos el Estado Mayor Conjunto, que había estado 10 años en manos de la Fuerza Aérea, para que esté en manos del Ejército. Cuando nosotros lo designamos a Milani jefe del Ejército, Milani había pasado 3 ascensos, de teniente coronel a coronel, en el Senado, digo, ¿no?, con pliegos tratados en el Senado, de coronel a general de brigada y de general de brigada a general de división. Nunca había aparecido ninguna denuncia por violaciones de derechos humanos. Lo nombramos a Milani, mandamos el pliego, aparecen las denuncias. Primero la de Ledo, la de Tucumán, después la de Olivera, de La Rioja. ¿Qué temperamento adoptamos? Yo le dije a Milani, preséntese voluntariamente en la justicia, se presentó en los tribunales de La Rioja y de Tucumán. Cristina en ese momento le dijo a Pichetto, que era nuestro presidente de bloque, no siga con su tratamiento, espere. Estábamos en junio, julio del 2013 en los ascensos. Llega diciembre, no hubo modificaciones procesales en la situación de Milani, lo asciende a Milani. En mayo del 2019 Milani pasa a retiro y recién la primera situación procesal es en el año mayo del 2015. Milani pasa a retiro. La primera modificación procesal que se pasa con Milani es en el 2018, en 2017. Que le dan prisión preventiva por el caso de Olivera. En el caso de Ledo nunca le dieron prisión preventiva. Se hizo el juicio en primera instancia con el tribunal oral en La Rioja, se hizo en Tucumán, en los 2 salió sobreseído. Y en los 2 se condenaron a otros militares. Digamos, en el caso de Tucumán, me parece que a Sanguinetti, que era el capitán encargado del batallón donde estaba Ledo, se le dio una prisión importante. Así que lo que yo siento es que hicimos bien. Hicimos lo que teníamos que hacer, que es, si no había un pronunciamiento de la justicia, no íbamos a actuar desde ese punto de vista. Anteriormente, cuando Nilda Garrera era ministra, hubo un procesamiento para un ex jefe militar, para Bendini creo que era, inmediatamente que salió el procesamiento de la justicia, no por delitos de lesa humanidad, sino por una cuestión administrativa. Cristina tomó la decisión de apartarlo. De apartarlo. Si hubiese pasado eso con Milani, lo hubiésemos apartado. Ahora, la realidad es que se hicieron, que lo que hicimos nosotros era lo que correspondía, que teníamos que hacer. No es tu área directamente, pero digo, los servicios de inteligencia, dijo el presidente electo, que todavía no van a anunciar quién es, porque está analizando qué hacer. Primero, ¿qué crees que hay que hacer con los servicios de inteligencia? Bueno, ya no puedo hablar tan libremente como lo decía antes, digamos, ¿no? Porque seguramente hay alguien trabajando alrededor de eso. Así que voy a contestar en términos generales. Lo que sí hay que hacer es no permitir que sigan como están.
digamos, ¿no? Me parece que hay que reformular el escenario de los servicios de inteligencia y hay que poner una mirada muy distinta sobre su relación con el Poder Judicial. ¿Te consta que la versión era Milani es sostenido porque maneja el servicio de inteligencia leal a Cristina? Sí, nada de eso es cierto. De hecho, además, lo que sí es cierto es que Milani fue director de inteligencia y desde la época del año 2001-2002, las direcciones de inteligencia, además de tener una dependencia orgánica del jefe de la Fuerza y del ministro de Defensa, tienen una dependencia funcional de la Secretaría de Inteligencia. Entonces tenían vinculación con la Secretaría de Inteligencia. Pero lo cierto es que la Dirección de Inteligencia del Ejército y de las distintas fuerzas está integrada por hombres y mujeres que son en su mayoría especialistas de temas de ciencistas políticos, politólogos, ingenieros geógrafos, y que en realidad lo que hacen es permanentemente seguir en base a informaciones públicas y analizar en base a informaciones públicas la evolución del instrumento militar de distintos países que, a instancias del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, son de interés como para que la Argentina tenga una mirada propia de esa evolución de ese instrumento militar. O sea que eso es la dirección, la inteligencia militar. Bueno, y me parece que eso es lo que hay que hacer y hay que cumplir. ¿Cómo vivís esto de defensa y seguridad? En el caso del kirchnerismo vienen a dar un giro 180 grados de lo que han sido Aguad Bullrich. Sí. No sé si de 180 grados, pero sí está claro que en muchas cosas tenemos miradas distintas. La política de defensa es una política que, por ejemplo, en algún lugar es subsidiaria de la política exterior de la nación. La política exterior de este gobierno ha sido de alineamiento automático con los Estados Unidos. La política que ha expresado Alberto Fernández es una política exterior que recoge las mejores tradiciones de nuestra política exterior, que es una independencia, un no alineamiento y una relación madura y seria con todos los países, con todos los países del mundo. En materia de seguridad, eso sí lo puedo decir porque lo he dicho públicamente, nosotros no compartimos, y la actual ministra designada, ni la teoría Chocobar, ni haber sacado una resolución en donde se eliminó en determinadas circunstancias la obligación de dar la voz de alto antes de disparar. Bueno, nosotros creemos que hay que poner el hincapié en la cuestión preventiva, que hay que evitar que se consuma el delito, que hay que desarrollar mucho inteligencia criminal porque es la que te permite atacar y desarmar las bandas que operan en la Argentina. Y en materia de defensa, bueno, vamos a reivindicar la conducción civil de la defensa. Macri apenas asumió, hizo un decreto que modificó un decreto fundacional de la democracia, que es un decreto del presidente Alfonsín del año 84, en donde Alfonsín le delegaba a su ministro de Defensa, o al ministro de Defensa, una cantidad de potestades que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tenía dada por la Constitución Nacional. Macri modificó eso, quitándole algunas potestades al ministro de Defensa y poniéndosela en la cabeza de los jefes de la fuerza. Bueno, la realidad es que eso va en sentido contrario de lo que nosotros pregonamos, que es la conducción civil de la defensa. Digo, en términos teóricos, quien define la política de defensa en la Argentina es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que no es ni el jefe del Ejército, ni el jefe del Estado Mayor, ni el jefe de la Armada, es el presidente de la Nación. Para las fuerzas está la noble y importante tarea de reclutar, adiestrar, formar, preparar, darle los recursos logísticos y el equipamiento a las Fuerzas Armadas para que cumplan su misión principal, que está definida en la Constitución, y para que cumplan con los objetivos que define el presidente de la Nación como política de defensa. Lo mencionaste ahí tangencialmente y quiero profundizarlo. La relación con los Estados Unidos respecto a defensa, ¿es de aliado estratégico de un país más? Es de un país con el cual tenemos que tener una relación de respeto, lo más estabilizada y lo más seria posible. Estados Unidos ha tenido, y el
presidente de los Estados Unidos ha tenido definiciones que nosotros no compartimos. Cuando el presidente de Estados Unidos no condena el golpe en Bolivia, no solamente no lo condena, sino que felicita a los militares que dieron el golpe, bueno, no es lo que nosotros decíamos de un presidente de un país más importante del mundo, pero igual vamos a tener la relación más seria y más productiva posible. Entre otras cosas, porque hay una tradición, y además de que hay una tradición, Estados Unidos es el principal productor de material bélico del mundo. Cuando uno hace el PBI que se gasta, lo que se gasta en materia de defensa en el mundo, más del 50% lo gastan los Estados Unidos. Entonces la mayoría de las compras con transferencia de tecnología que vos quieras hacer, en gran parte se termina haciendo en Estados Unidos. Yo, cuando fui ministro, hicimos un acuerdo con una empresa recomendada por el Pentágono para remover obsolescencia de los Hércules C-130 que nosotros tenemos. El primer Hércules se hizo en Dallas con presencia de ingenieros y técnicos de FADEA, de la Fábrica Argentina de Aviones, y los otros creo que se hicieron 3, y debe faltar uno más, que se hace acá en la Argentina, en FADEA, con presencia de técnicos e ingenieros norteamericanos. O sea que la relación es una relación que tiene esa mirada. Ahora, cuando existía la UNASUR, nosotros teníamos un ámbito en América Latina que era el CDS, el Consejo de Defensa Suramericano. Ahí nos reuníamos todos los ministros de defensa de los países que integrábamos la UNASUR. Y ese era un ámbito que nosotros nos sentíamos muy cómodos y reivindicábamos. Y de hecho, habíamos creado, se había aprobado en la UNASUR una propuesta que era la creación de la ESU, de la Escuela Suramericana de Defensa, que iba a estar en Quito. Bueno, todo eso se fue para atrás. También es tangencial, pero te toca. Israel no manda a su representante para la Asunción. Hubo una crisis por el tema, o por lo menos un ruido con el tema Hezbollah y declaración de una organización terrorista. Como ministro de Defensa, ¿cómo valorás? Primero, Hezbollah es una organización terrorista. Segundo, ¿cómo queda la relación con Israel? Bueno, lo de Hezbollah puedo tener una opinión personal, es una definición del gobierno y es una definición más de la Cancillería que del ministro de Defensa, así que no quiero decir algo que no me corresponda decir. En materia de política de defensa, Argentina y las Fuerzas Armadas Argentinas siempre han tenido una relación intensa con el gobierno israelí, intensa y productiva. De hecho, Israel fue uno de los pocos países del mundo que no dejó de asistirnos con aquellos armamentos que habíamos comprado Israel durante la Guerra de Malvinas. Así que no es un dato menor, digamos, ¿no? Así que siempre hemos tenido una muy buena relación. De hecho, durante mi gestión, no sé si ha seguido ahora, teníamos un proyecto de remotorización de los aviones Pucará, que lo estábamos haciendo con empresas israelíes. Siempre hay a veces que la empresa es estatal, después pasa a ser privada, pero bueno, con empresas con influencia del gobierno israelí, lo mismo con la modificación de la torre de tiro de los tanques de los TAM, que estábamos pasando de sistema analógico a sistema digital. También lo hacíamos con ellos y teníamos una buena relación. Hablemos un poco de tu experiencia como diputado. ¿Qué te pasa cuando se vuelve a hablar de transfugismo, estos 3 diputados encabezados por la diputada Vila que se van de Cambiemos y demás? ¿Qué existe el transfugismo? ¿Hay modo? ¿La banca le pertenece al diputado, le pertenece al partido? Lo que me pasa primero es el doble estándar. Porque cada vez que se va alguien del peronismo a otro lado, es bienvenido con los brazos abiertos, está construyendo, es un republicano. Y me acuerdo cuando fue el debate de la resolución 125, a mí del bloque se me fueron 20 diputados que votaron en contra y que después se terminaron yendo del bloque, ¿no? Hay todo un debate alrededor de eso que me parece que en algún momento hay que darlo, que es difícil porque hay fallos ya claramente en donde la Constitución refleja que la banca pertenece al individuo, los partidos políticos proponen ciudadanos para que sean elegidos o no, pero uno elige a un ciudadano, no elige a un partido político, digamos. El rol del partido político es proponerle
a la ciudadanía una lista integrada por ciudadanos que pueden ser sus afiliados o que no puedan ser sus afiliados, más allá en los frentes. O sea que desde el punto de vista constitucional me parece que está saldada la cuestión, que es que pertenecen a los diputados y diputadas. Hay otros países, yo lo he estudiado el tema, en España existe la ley del tránsfuga y lo que existe es la condena reglamentaria. Si ingresaste por una fuerza política y te fuiste a otra fuerza política o rompiste el bloque de esa fuerza política, durante una X cantidad de tiempo cobras el 50% de la dieta, no podés integrar comisiones, o si tenés derecho a integrar 3 comisiones, podés integrar solamente una. Bueno, una cuestión de ese carácter casi disciplinario del propio Parlamento. Bueno, hay que entender que en los países con sistema parlamentario, que un diputado se te pase de un lado para el otro, te puede cambiar el gobierno, digamos, ¿no? Entonces están mucho más atentos con este tipo con este tipo de cuestiones. Ávila, la diputada, una de las que se fue, dijo es el doble estándar, ¿no? Dijo, cuando se fue Pichetto no hubo... ¿Fue un tránsfuga, Pichetto? A mí me da entre una mezcla de bronca y tristeza lo de Pichetto, el lugar donde termina su carrera política. De mucho cinismo, ¿no? Lo que hizo Pichetto y además su discurso, porque no solamente se fue, se convirtió en el abanderado del antiperonismo, el abanderado macartista, calificando de marxista, de zurdo. Lo único que le faltaba decir, los subversivos, digamos, ¿no? Así que me parece que es un caso de psicología política, además, también lo de Pichetto. Pero yo recuerdo en el 2000... Yo no digo que no exista enojo, ¿no? Porque uno puede reconocer el enojo, se te va alguien, te van 3 de tu bloque, existe el enojo, pero nosotros cuando fue el bloque que se conformó en el 2015, era un bloque que el 10 de diciembre del 2015 era mayoría y en la primera sesión ya habían perdido una cantidad de diputados que se iban y que se conformaban otros bloques. Y no pasó el escándalo que terminó pasando en esta oportunidad, por más que, obviamente, que genera enojo, decepción, llamale como quiera. Sobre todo el jefe del bloque, ¿no? Que dice, ¿cómo hago para...? ¿Cómo hago que tenía tantos? Pero me parece que también tiene que ver con las culturas políticas de cada uno de los pueblos. Me parece que en sistemas de gobierno con primer ministro, con mucho peso de la cuestión parlamentaria, parlamentarios o semiparlamentarios, la posibilidad de cambio de parte es mucho más difícil, digamos, ¿no? En sistemas presidencialistas, claro. El federales, menor, claro. Federales, acá además tenemos un problema que es la discusión. Tenemos un sistema bicameral, pero ninguno actúa como sistema bicameral, digamos, ¿no? Acá yo he sido muchos años diputado y entonces voy a Santa Fe y me dicen, bueno, pero ¿qué obra trajo usted para Santa Fe? Y le digo, mire, esa es una tarea del senador. No es así, es mentira, digamos. Yo tengo que representar al pueblo de la provincia de Santa Fe. Entonces le puedo decir que hicimos la asignación universal por hijo, por ejemplo, para decir una, y beneficiamos, o la inclusión jubilatoria y beneficiamos una cantidad. Pero la verdad que para la gente, los diputados y los senadores, somos exactamente lo mismo. O nos reclaman, o la demanda es exactamente lo mismo. Entonces hace que esto sea un país muy federal. Y bueno, y también eso hay que ver cómo funcionan las coaliciones hacia el interior de cada una de las provincias, digamos, ¿no? Esta diputada Ávila me parece que tiene un partido propio, es creo que la esposa del intendente de San Miguel de Tucumán, que viene del peronismo. Bueno, hay una cantidad de circunstancias. Una historia de esa característica. ¿Cómo va a ser recordado Mauricio Macri en la historia? La historia es más difícil ponerse en el lugar de la historia, digamos, ¿no? Ya hubo un colega tuyo que se puso en lugar de la historia y no le calzó muy bien. Así que respetémosla la historia, que la historia decida desde qué lugar. ¿Cómo lo vas a recordar? Desde qué lugar. Yo creo que fue un mal presidente y que tenía una oportunidad de ser un presidente con el cual yo no hubiese compartido las ideas, pero ser un presidente de derecha, conservadora. En general los gobiernos conservadores en el mundo hacen más hincapié en la inversión,
en el aumento del Producto Bruto, menos hincapié en el mercado interno, menos hincapié en el consumo. Quizás un presidente de esas características, digamos, ¿no? Que hubiese dejado la economía con niveles de desigualdad quizás, o con más altos niveles de desigualdad, pero funcionando. Que hubiese dicho, bueno, funciona en determinados sectores, hay recesión, pero la inflación, pero no hay inflación. Bueno, no dejó nada. No dejó nada de dónde agarrarte. Tenés recesión económica, tenés alta inflación, tenés el aparato productivo prácticamente quebrado, tenés un nivel de endeudamiento del Estado enorme, tenés imposibilidad, estamos en una situación de default virtual, digamos, ¿no? Tenés una situación compleja a la hora de conseguir financiamiento. Vamos a tener que, como decía Donaldo Ferrer, ese gran maestro de la economía, vivir con lo nuestro en los próximos años. Así que la verdad es que es difícil encontrarle, sobre todo desde el punto de vista de su performance económica, algún elemento como para destacar, que es extraño, ¿no? Porque a priori uno pensaba donde no iba a fallar Macri era en la economía. Era en la economía. Y desde el punto de vista institucional, lo que han hecho con la justicia es horrible, es directamente horrible. Yo hace un tiempo hablé con un prominente miembro de la justicia argentina que me decía, los empleados más viejos del Poder Judicial, que inclusive han estado en la época de la dictadura, dicen que nunca han visto tanta presión de un gobierno sobre la justicia como con este. En derecho penal, viste, se dice cuando uno comete un ilícito que puede ser por culpa, que es impericia, negligencia o imprudencia, hiciste de más, no hiciste lo necesario, hiciste de menos, o cuando hay dolo, que hay una acción deliberada. ¿Este resultado es culposo o doloso en Macri? Yo creo que es una mezcla. Creo que hubo amateurismo en muchísimos momentos de la gestión. Con las primeras devaluaciones, hacer las tres cosas al mismo tiempo, levantar la tasa de interés, vender reservas, endeudarte y no resolver la devaluación. Hubo, no sé si ingenuidad, pero sí un error enorme cuando sacaron el famoso cepo que era un cepito al lado de este big cepo, de este hard cepo que tenemos ahora en enero, en diciembre del 2015. Y abrir todo, digo. Abrieron todo, se le dispararon los precios, fue la primera devaluación, le aumentó la demanda de dólares, tuvieron que salir a hacer el acuerdo para buscar dólares, tenían que acordar con los fondos buitres, lo hicieron a las apuradas, creo que en forma lesiva para la sociedad, y empezaron esa carrera de endeudamiento indiscriminada que ellos creían que porque se llamaban Macri y eran un gobierno mercado friendly, no les iban a seguir prestando hasta el final de sus días, hasta que en enero del 2018 fue el día que le dijeron a Caputo no te prestamos más, y ahí cayeron al fondo, y así sucesivamente. Y después me parece que en ese marco también hay un exceso de ideología en el gobierno, decir, este es el camino, no tenemos que intervenir, tenemos que liberar el mercado. Quizás yo te pregunto si hubiesen hecho este control de cambio hace 6 meses atrás, la cantidad menos de reserva que hubiésemos perdido. Pero en ese particular, ¿hay ideologismo dogmático? Yo creo que hay una parte de ideologismo y hay otra parte que era presión también. O un negocio para algunos. Y un negocio para algunos que fueron los que fugaron. Esto es así. Porque en realidad el fondo te presta la plata para pagar, para que vos le pagues a los acreedores, y muchos tuvieron esa posibilidad de fugar durante todo este tiempo. La fuga de capitales que tuvo la Argentina hasta después de las elecciones es casi lo mismo que el endeudamiento que tenemos en el fondo. Lo otro que sí creo que eso sí es doloso es que ellos piensan que el problema de la Argentina es los salarios altos. Y entonces, como en los argentinos, el costo, lo que ellos llaman, entre comillas, el costo laboral,
es muy alto, entonces lo que tienen que hacer, lo que había que hacer era generar una pérdida de poder adquisitivo, del salario. Y ahí, si no podés hacer una pérdida real, que es una quita en valor absoluto de tu salario, tenés que ir a la devaluación y a la inflación, y eso es lo que ha significado el empobrecimiento del conjunto de los argentinos. ¿Va a tener luna de miel Alberto o hay mecha corta, como dice Grabois? Nosotros no nos vamos de luna de miel, tampoco nos vamos de vacaciones, vamos a trabajar a partir del 11 de diciembre con toda la intensidad para que los argentinos empiecen a percibir que hay un gobierno distinto, que tiene una agenda distinta, que tiene prioridades distintas y que esa es la respuesta que vamos a transmitirle al conjunto de los argentinos. Yo digo, ¿sentís que hay una...? A mí me parece que la luna de miel probablemente sea más corta como uno la percibe, pero siento que hay un plus que yo no había valorado, que hay una expectativa, incluso de los no votantes de Alberto Fernández, que le vaya bien, que arranque. ¿Percibís que hay...? Sí, eso sí, hay expectativa y hay esperanza y hay ganas de que las cosas vayan bien. Hay ganas que nos salgan bien las cosas a todos los argentinos, digamos, ¿no? Y me parece que eso es así. Lo lógico y lo razonable es que siempre a un gobierno que recién empieza se le exige menos hasta que se vaya acomodando además. Ahora, nosotros no lo tomamos como plus, como hándicap, digamos, de los golfistas. Nosotros vamos a empezar a gobernar para obtener resultados a partir del 11 de diciembre. Entonces, por eso digo claramente que para nosotros no va a haber luna de miel. No nos vamos de luna de miel, nos quedamos trabajando a partir del 11 de diciembre, en vacaciones, en el verano. Definime políticamente, Alberto. Es un peronista, progresista, con una clara mirada en el desarrollo productivo de la sociedad, de la nación, en materia de economía, que sabe el peso que tiene el mercado interno, que le gustaría poder compatibilizar un desarrollo de una economía con un mercado interno fuerte, pero también con estabilidad fiscal, y es un fanático defensor de los derechos individuales y de la ampliación de derechos. Yo sé que me vas a contestar, déjate joder, todavía no empecé el gobierno, faltan 4 años. En el fondo, como kirchnerista y peronista, que para vos no hay contradicción, pero como kirchnerista, ¿el sueño de Cristina presidente existe? No creo que exista en la cabeza de Cristina. La verdad. Me parece que lo de Cristina ya es una... Cristina resolvió maravillosamente una de las grandes contradicciones que tenían o que tienen los movimientos nacionales, populares y progresistas en América Latina, que era cómo resuelven su performance electoral sin que el líder sea cabeza de ese proceso. Y esta decisión y esta elección que tomó ella con Alberto es de una importancia estratégica enorme para todo lo que significa la construcción del progresismo en América Latina. La verdad que no creo que ni los debe estar pensando. No. Me da la idea que además el futuro es para nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, quizás ahí va a estar más puesta la energía de Cristina de poner en escena una mayor cantidad de generaciones. ¿Sos de los que creen que Máximo puede lanzarse a una carrera para aspirar algún día a ser candidato a presidente? Tiene 41 años. Hiper joven. Hiper joven. Tiene todo el futuro como para poder llegar a ser candidato a presidente. No digo mañana, pero Alberto tiene 60. Tiene 20 años menos. Tiene 20 años menos que Alberto, o sea que tiene toda la posibilidad. ¿Tiene capacidad. ¿Tiene con qué, Máximo? Sí, tiene con qué. Tiene capacidad, tiene lucidez, tiene una enorme voluntad de trabajo, tiene un mano a mano muy efectivo. Te hablas con Máximo, te sentís muy cómodo hablando con él, por más que sea la primera reunión y tiene una mirada muy integral de la totalidad de la política, pero bueno, después están en política los imponderables, ¿viste? Vuelvo a mi rol de ministro de Defensa. Los militares dicen que la carrera militar termina en coronel.
Todo lo demás. Todo lo demás si vos haces todas las cosas bien, hasta coronel Sos llegás coronel. sin ningún tipo de problema. Después depende de la política, no solamente del presidente o del ministro de Defensa, quien sea el jefe del Estado Mayor, o del Ejército o de la Armada, respectivamente. Bueno, pero me parece que eso es así. Después hay una cantidad de imponderables. Ahora, si uno podría tranquilamente decir, Máximo con 40 años construyó una organización política que, entre otras cosas, colocó de esa organización, salieron intendentes, salió el gobernador de la provincia de Buenos Aires y demás. Es un dirigente que tiene un futuro que, bueno, que la propia política dirá hasta dónde llega. Gracias por venir. No, gracias a vos. Muy amable. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.